Señor, y se convierten en hijos tuyos, anhelan que todo el mundo pueda descubrir el amor perfecto que solo viene de ti. Por eso, Jesús, te rogamos por esta comunidad, Señor. La comunidad, oh Dios, que nos rodea. La comunidad que está cerca de esta iglesia local llamada Casa de Paz. Señor, queremos pedirte que los jóvenes, los adultos, los niños, los ancianos que viven, oh Dios, en nuestras casas alrededor, puedan, oh Dios, venir a este lugar y tener un encuentro contigo. Queremos rogarte, oh Jesús, que esta comunidad pueda vernos a nosotros y ver cómo día a día podemos ser transformados por ti. Oh Jesús, queremos ser transformados, queremos ser renovados, queremos cambiar y convertirnos cada día más en hijos de luz. Amén. Tus hijos, Señor. Amén. Y que al caminar por estas calles la gente pueda ver lo que antes fuimos y lo que ahora somos en ti. Y que a lo que la gente pueda ver lo que antes hicimos y lo que ahora hacemos, puedan glorificar a Dios al ver las buenas obras que solo se pueden hacer cuando tú cambias un corazón. Oh Jesús, que esta iglesia pueda ser ejemplo, Señor. Ejemplo de paz, ejemplo de comunión, ejemplo de tolerancia, de paciencia, de mansedumbre, de dominio propio. Que podamos ser ejemplo, Señor. Y que ese ejemplo sea una predicación diaria. Una predicación constante, oh Jesús. Una predicación que corre y que sigue corriendo por todas las calles de la comunidad y aún más. Y se escuche lo que hicimos en un pasado, se escuche lo que fuimos, lo que éramos y lo que ahora somos en ti. Y la gente diga, oh, yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer a esas personas para que me digan cuál fue el secreto y que tu iglesia pueda decir, Jesús es su nombre. Oh Jesús, atrae a los niños, atrae a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, atrae a los que odian tu iglesia, atrae, oh Dios, a los que están resentidos con los evangélicos, con los cristianos, y que puedan tener un encuentro contigo y sean salvos, Señor. Atrae, oh Jesús, a los que quieren golpear, oh Dios, la iglesia, a los que quieren destruir tu iglesia. Atráelos a ti, Señor, y conviértelos. Así como lo hiciste con Pablo, oh Jesús, mientras Saulo de Tarso iba a perseguir tu iglesia, a continuar matando a los cristianos, tú saliste a su encuentro porque tenías un propósito, oh Dios, con él. Así queremos pedirte, oh Jesús, si de repente, oh Dios, alguien alguna vez ha maldecido tu iglesia, atráelo a esta casa para que bendiga tu nombre y pueda testificar el cambio que tú has hecho en su vida. Oh Jesús, que si alguien, oh Dios, ha aborrecido a los cristianos, quizás por una herida o un mal ejemplo, que puedan conocerte, Señor. Ese es nuestro deseo, nuestra petición. Porque tú deseas que todos vengan al arrepentimiento. Porque escrito está que deseas que ninguno se pierda. Oh Señor, queremos desear lo que tú deseas.
Glorifícate en esta comunidad, Señor. Y que las obras, oh Dios, muestren la fe que hay y que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en nuestro lunes de oración y adoración al Señor. Vamos con la tercera cita bíblica y está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendiga al Señor, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a donde cada pueblo y nación. Aleluya, trayendo las esperanzas y pruebas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Que somos el pueblo de Dios, así es, su sangre nos redimió, aleluya, y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo las esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, aleluya, fuego especial. Gracias, Señor. Real sacerdocio, somos nación santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Señor. Mi hermano, el Señor le bendiga. Con esa misma comunión en el Espíritu estemos orando por los pastores, el pastor Edgar, su esposa, por David, por aquellos que el Señor ha puesto como nuestro guía, como aquellos que cuidan, como dice la palabra de Dios, quien desea cuidar de otros, buena obra desea. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la vida de Edgar Salgado, Señor, por David Andar, por la esposa del pastor Edgar.
Oh Señor, te rogamos porque ellos puedan ser revestidos, Señor, de gracia, de sabiduría, de paciencia, de amor, de fe, de dominio propio, Señor. Que ellos puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que tú los guardes de todo mal, los fortalezcas en sus debilidades, en sus tentaciones, Señor, y que ellos puedan ser edificados por ti, para que así tú puedas edificarnos a nosotros por medio de ellos según tu buena voluntad. Padre bueno, bendice sus familias, sus hijos, Señor, sus padres, sus madres, y a todos aquellos que ellos aprecian, Señor. Padre bueno, que seas tú edificándonos a todos y poniendo en sus corazones y en nuestro corazón el orar unos por otros, el amarnos, Señor, en el Espíritu, en tu comunión, Señor. Padre, bendícelo a la pastorela en el país donde él está, Señor, y que según tu buena voluntad él pueda volver, Señor, y trabajar en la obra en que tú lo has puesto, Padre. Pero que ya sea una cosa o la otra tu voluntad, Señor, que tú te glorifiques y que tu iglesia, Señor, te dé toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Parados, aquí seguimos orando, alabando al Señor. Vamos a nuestra cuarta cita, que está en Lucas capítulo 7, del 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Pensaba así el Señor, que estaba allí también. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Wow. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en
He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Vamos a hacer la segunda estrofa, que es hermosa, que dice el sacrificio que hiciste, Señor, por nosotros. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad.
Como dice tu palabra, oh Dios, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Honrad a todos, amad fraternalmente, temed a Dios, honrad al Rey. Oh Dios, tú diste este mandato por medio de Pedro, cuando estaban siendo gobernados por el imperio romano, un imperio cruel, sanguinario, malvado, y aún así, Señor, tú les dijiste que obedecieran a la institución. Oh Dios, en este momento que ya se acercan las elecciones, Señor, y no sabemos qué va a pasar, quién va a ganar, oh Dios, pero como creyentes tenemos la misión de ser pacificadores, de ser personas, Señor, que traen tu paz y tu amor, Señor, más allá de la política, más allá de cualquier ideología, Señor. Te pedimos que tu iglesia pueda mantenerse en esa paz, Señor, en ese amor, y que el mundo, Dios, pueda ver que tu iglesia, Señor, no lucha con armas carnales, sino con armas espirituales, Señor. Te damos gracias, Señor, te pedimos por nuestra nación, por Venezuela, Señor. Sabemos que tú, Señor, tienes el control de absolutamente todo, Dios, y nosotros, como tus hijos, dependemos de ti más que de gobernantes, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia. Amén. Bueno, continuamos. Nuestra quinta cita bíblica es el Salmo 19, del 1 al 4 y del 12 al 14. Y dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido, sin palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Amén. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. No, Señor, no lo permitas. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Amén. Vamos a hacer un himno hermoso. No lo han escuchado. Y si lo han escuchado, ya se lo aprendieron. Y lo van a cantar y lo van a entonar en esta tarde para el Señor, para su gloria y para su honra. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. ¿Y qué dice allí? Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar, ya terminando, el sol en su cenit. Y su corazón es que dice: mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, aleluya, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción.
recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió y por usted también murió. Diga, mi corazón entona la canción. ¿Qué dice? ¿Qué dice esa canción? Cuán grande es Él, aleluya. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Dígalo. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Dígalo. Cuán grande es Él. Amén. Gloria al Señor. Señor, gracias porque podemos alabarte, adorarte, cantarle a tu misericordia, a tu grandeza, Señor. Cuán grande eres tú, cuán bueno eres tú, cuán misericordioso eres tú. Señor, gracias por este momento. Gracias por esta reunión. Gracias porque podemos tener comunión como hermanos, como hijos tuyos que somos. Es una gracia impresionante, Señor. Una gracia gloriosa de la cual por misericordia tú nos permites participar, Señor. Gracias te damos por este lugar. Gracias te damos por darnos un lugar en tu obra, en tu mesa. Gracias te damos por cambiar nuestra condición, por cambiar nuestra posición. Gracias por la sangre de Jesús que nos ha lavado, nos ha limpiado, Señor, siendo culpables, siendo pecadores. Cristo se ha entregado por nosotros y ha hecho la paz con nosotros y contigo, Señor. Te damos gracias, Señor. En tus manos está lo que queda de servicio, Señor. En tus manos está mi vida, Dios. En tus manos está el mensaje que va a ser expuesto. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiándonos a toda verdad. Te rogamos, Señor, que cualquier frase, cualquier palabra que no sea provechosa, Señor, no salga de mis labios, sino que
salga de mis labios la palabra que sea para la edificación de la iglesia, Señor, para nuestra edificación, para nuestra transformación. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Contamos con tu bendición, Señor. Tú estás aquí. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿De quién es este teléfono? ¿Cómo están? Dios les bendiga, iglesia. Es bueno verlos de nuevo. Una pregunta, ¿eso que estaba sonando son pájaros de verdad o un repique de un teléfono? Ah, ok. Están volviendo a sus nidos por la hora. Bueno, mis hermanos, continuamos el servicio ahora con la palabra, la reflexión que tenemos para hoy. Pero primero quiero acotar lo siguiente. Decidamos tomar la mejor parte, que es la palabra de Dios, la cual es eterna, dice la Biblia, y es más importante que cualquier cosa que nosotros podamos hacer, lo cual puede esperar, ¿sí? Puede estar en pausa mientras nosotros nos dedicamos a oír la palabra, a meditar en ella. Y es necesario que nosotros sigamos enfocados en que hay una diferencia entre creer en la palabra, creer en Dios, y vivir la palabra del Señor. Hay una diferencia. Realmente nosotros somos cristianos auténticos, verdaderos, cuando nosotros pasamos de creer a vivirlo, ¿sí? Cuando nosotros pasamos del conocimiento, del saber, a vivir la palabra, a practicar la palabra del Señor. Así que nosotros aquí, en la Iglesia de Cristo, la Iglesia Casa de Paz, cada miembro de esta congregación, debemos esforzarnos, debemos procurar vivir la palabra. Amén. Amén. Practicar la palabra. Recordando además que lo hemos dicho, mis hermanos, y vamos a guardar, atesorar eso en nuestro corazón, que lo hemos dicho, que una devoción ferviente, un corazón avivado, no tiene doble ánimo, sino que está firme, estable. Cuando nuestro corazón permanece avivado y nosotros hacemos lo necesario, lo propio, para mantener nuestro corazón avivado, para mantener nuestra devoción ferviente, entonces vamos a estar estables, establecidos, vamos a rendirle gloria al Señor, vamos a estar entusiasmados, queriendo cumplir la voluntad del Señor, queriendo hacer su obra, queriendo vivir para su palabra. Entonces no permitamos que nuestra vida en Cristo se vuelva monótona, se vuelva rutinaria, porque el sacrificio fue demasiado grande como para que nosotros lo vayamos a desperdiciar. Ajá. Entonces estamos en la serie Relaciones conforme a la voluntad de Dios. Relaciones conforme a la voluntad de Dios. Vamos a hacer, con la ayuda del Señor, un breve recorrido sobre las cosas que hemos compartido desde que iniciamos esta temporada, ¿sí? En el primer tema, nosotros expusimos el problema. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, los seres humanos, Adán y Eva,
Fuimos creados por el Señor para vivir en perfecta armonía, en paz. Pero eso se arruinó, se rompió, se quebrantó cuando el pecado entró. Entonces el pecado nos separó de Dios y nos separó a nosotros también. Desde entonces, exacto, nos desconectamos. Desde entonces nuestras relaciones, la mayoría de nosotros basamos algunas de nuestras relaciones en el temor. Nos predisponemos, nos prejuiciamos porque hemos sufrido, ciertamente, nos han herido y nosotros también hemos herido. Pero en ese primer tema también dijimos cómo Dios arregló el problema. ¿Cómo lo arregló? Por medio de Cristo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo se entregó en sacrificio para limpiar nuestros pecados. Al nosotros creer en Jesús, arrepentirnos de lo que hemos hecho, arrepentirnos de nuestros pecados, somos limpios. Entonces eso nos acerca a Dios, eso nos une al Señor, eso hizo la paz. Por medio de Jesús nosotros tenemos paz. Dice la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos comunión con Dios y comunión entre nosotros. Gracias al Señor por eso. En el segundo tema, nosotros hablamos sobre que cada uno de nosotros, cada creyente, debe distinguirse por cómo se tratan. Nosotros, los hijos de Dios, atentos aquí, la mejor conversación en este momento es la palabra del Señor. No se pierda de la mejor parte, que es la palabra del Señor, la cual permanece para siempre. Entonces, en el segundo tema, nosotros hablamos acerca de que nuestro trato nos distingue del resto de las personas del mundo, ¿sí? Del resto de la gente. Hay una distinción en nosotros que es dada por el sello del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo cuando creemos en el Señor y rendimos nuestro corazón a Él. Y además eso se refleja en el amor que nosotros nos manifestamos los unos a los otros, ¿sí? Y ese amor se refleja y se manifiesta en nuestro trato. Mis hermanos, nuestra devoción, nuestra comunión con Dios, nuestro credo realmente se puede reflejar por cómo nos tratamos, ¿sí? En parte. Se puede reflejar por cómo nos tratamos. Cómo nos tratamos entre nosotros, cómo están nuestras relaciones, habla de cuánto hemos creído en el Señor, de cuánto vivimos su palabra y cuánta comunión tenemos con Él, ¿sí? Entonces, hablamos de la regla de oro, que consiste en ¿qué? En que tratemos a la gente como nos gustaría que las personas nos traten a nosotros. Esto que implica que, digamos, esta palabra se trata de ejercer un amor activo. Es una acción, ¿sí? Una acción que se anticipa. Tratar a los otros como me gustaría que me traten a mí, como quisiera ser tratada por las personas, implica una acción, no es algo pacífico o pasivo, mejor dicho.
no es algo pasivo, es la palabra correcta. No es algo pasivo, sino que es algo activo, requiere de una acción. Si yo quiero que me traten con misericordia, pues yo soy misericordiosa. Si a mí me gusta que me den regalos, pues yo doy regalos, es lo primero que hago, ¿verdad? Si a mí me gusta que me saluden con un beso y un abrazo, yo doy el beso y yo doy el abrazo. Es decir, primero yo actúo, ¿sí? Y en respuesta, entonces, la gente me puede tratar como yo los trato, ¿no? Con sus excepciones. Pero en esas excepciones también hay palabra y mandamiento, ¿sí? Y aprendimos en este segundo tema que la regla de oro es la ley y los profetas. Vamos a hacer esta pregunta para ver, seguidores de Cristo, discípulos del Señor, si ustedes están anotando o captando los detalles que se nos van presentando en estas charlas. La regla de oro termina diciendo porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué significa la ley y los profetas? ¿Ah? Dice que es una enseñanza bíblica del Antiguo Testamento. No puede responder Adriel. Ni los hermanos por allá atrás tampoco. La ley y los profetas es el Antiguo Testamento, para ponerlo en palabras actuales, ¿sí? La ley y los profetas son los 5 libros escritos por Moisés y los profetas, que son los libros de los profetas. Entonces, la regla de oro viene del Antiguo Testamento, antes de Cristo. Y Cristo lo que estaba haciendo era enseñar que Él vino a cumplir la ley. Amén. Él vino a cumplir la ley, Él vino a hacer la ley. Ahora, el tercer tema que tratamos, que fue la semana pasada, fue que nosotros amamos porque somos amados. ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Amamos porque somos amados. Amamos porque Dios nos amó primero. Si no, no tuviésemos la capacidad de amar. Y Dios nos amó primero demostrándolo cuando envió a su Hijo en sacrificio para perdonar nuestros pecados. Dijimos que de esa manera, así como Dios amó enviando a su Hijo para perdonarnos, así tenemos que amar nosotros, entre nosotros. ¿Cómo tenemos que amar? Como Dios amó, envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Bueno, así como ama nuestro Padre, nosotros tenemos que amar. ¿Cómo? Perdonándonos los unos a los otros. ¿Sí? También mencionamos que el Espíritu Santo nos ha hecho competentes, capaces, para que nosotros podamos amar como Dios nos ama. ¿Por qué el Espíritu de Dios nos ha hecho competentes y capaces para amar como Dios nos ama? Porque el Espíritu Santo derramó el amor de Dios, que es puro, perfecto, limpio, en nuestros corazones. ¿Sí? Entonces, eso nos hace competentes. No tenemos excusa. Si usted por alguna razón que le ha dolido, que lo han traicionado, que lo han rechazado, que lo han ofendido, no puede amar como Dios ama, es porque hay una lesión en su corazón que hay que solucionar, hay que resolver y hay que sanar, ¿sí? Y tenemos nosotros que procurar sanar esa herida para que podamos amar como Dios ama, ¿sí? Y para eso, para sanar esa herida, también hay provisión de Dios.
Y esa provisión es su palabra. Sí, porque la Biblia dice, les envió su palabra y los sanó, los curó y los libró de toda su ruina. Qué preciosa palabra es esa, dada para el pueblo de Israel. Pero nosotros creemos y servimos a ese mismo Dios poderoso, que hizo grandes señales y prodigios y que las sigue haciendo, ¿sí? Entonces, debemos procurar, debemos procurar nosotros fortalecer y profundizar nuestra relación con Dios. La mayor evidencia, dijimos, la mayor evidencia del amor de Dios en nosotros no es el poder, no es la popularidad, no son los sentimientos apasionados, no son los dones, las habilidades y las destrezas que nosotros tengamos, ni lo elocuente que seamos, ni lo mucho que manejemos el conocimiento bíblico, sino que la mayor manifestación o evidencia de nuestra comunión con Dios es el amor. Y eso se refleja en nuestras relaciones y en nuestro trato. Puedo saber mucho, puedo hablar en diversas lenguas, dice la Biblia, ¿sí? Puedo dar todo lo que poseo, venderlo y darlo a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, soy como una campana que resuena. Estoy hueca y estoy vacía. Es el amor la mayor manifestación de nuestra comunión con Dios. Y aprendimos la semana pasada que en la medida en que nosotros estemos más conectados con Dios, tengamos más comunión con Dios, más amor vamos a tener, más sanas y correctas serán nuestras relaciones. Hablamos de que nuestra relación con los otros, con el Señor, es como un triángulo, donde Dios está ubicado en la punta superior. Y las otras dos personas de la relación, que puede ser tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus hermanos, un amigo, un hermano de la congregación, un vecino, ¿no? Mientras más deseen buscar a Dios, ¿qué va a pasar? Se van a acercar al Señor, es decir, van a subir por las líneas de ese triángulo hacia la parte superior, hacia la punta superior, que es donde está Dios. Y si ambos tienen la común fe, como dice la Biblia, ambas personas de esa relación, al buscar a Dios, se van a acercar más a sí mismas, ¿sí? Sus corazones se van a acercar más. De allí la importancia de que los matrimonios de esta iglesia estén cimentados en el Señor y diariamente busquen el rostro del Señor, se profundicen en el conocimiento de su palabra, de practicar la palabra para estar más cerca de Dios. Entonces esos corazones se acercarán más. Lo mismo para los padres y los hijos que se congregan, que son cristianos. Lo mismo para las familias que están aquí reunidas o que nos reunimos si estamos con nuestro núcleo y somos cristianos. Nuestras relaciones son como ese triángulo. Mientras más procuremos buscar al Señor, profundizar en nuestra comunión con Él, más cerca estarán nuestros corazones, ¿sí? En esa relación interpersonal que nosotros tenemos. Entonces llegamos aquí. Ahora vamos a leer en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo del 2 al 3. Filipenses, una carta de amistad, como refería nuestro hermano cuando vimos el estudio bíblico de Filipenses, una carta rica en doctrina,
en oración, en tantas cosas que nosotros podemos aprender de allí. Filipenses 4, del 2 al 3. Voy bien, porque por ahí me dijeron que no hablara tan rápido. ¿Sí? Ok. Filipenses 4 del 2 al 3. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Amén. Esta palabra le puse un nombre, pues. Lo vamos a llamar un llamado con ruego, un llamado con ruego a la reconciliación. Un llamado con ruego a la reconciliación. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo se llama la palabra? Un llamado con ruego a la reconciliación. Algo que Dios valora. Dios le da muchísimo valor a la unidad. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, capítulo 17, vemos la oración de Cristo, que está llena de súplicas al Padre por la unidad de la iglesia, de los creyentes. Dios le da valor a la unidad. Y cuando esta unidad se rompe, se quebranta por distintas razones, las que fueren, Dios es su voluntad que nosotros como hijos de Dios procuremos reconciliarnos. Es decir, que Dios le da valor a la unidad, pero cuando ésta se rompe, se quebranta, es afectada, Dios le da valor a la reconciliación. Amén. Hermanos, no se distraigan, no se preocupen, todo está bajo control. Ok, en esta porción que acabamos de leer de Filipenses, Pablo está dando algunas instrucciones. Podemos decir instrucciones pastorales. Está hablando a los líderes de la iglesia. Algunos estudios indican, bueno, lo que estuve investigando para este tema, para esta reflexión, más lo que pude recoger en el estudio bíblico de Filipenses, se dice que las cartas, cuando Pablo las escribía y las enviaba a las iglesias, se leían públicamente. Entonces, en esta carta, en esta porción que acabamos de leer, si así fue, cuando esta carta fue leída, Pablo le estaba dando instrucciones acá, probablemente a un líder de la iglesia, a una persona de autoridad. Y también
se refirió directamente a estas dos hermanas, que tal parece eran notorias en la iglesia de Filipos. Trabajaban, servían, eran servidoras, Evodia y Síntique, eran servidoras. Tal parece que por algunos motivos ellas estaban distanciadas. Por alguna razón esa relación se quebró, se rompió. No hay registros, de acuerdo a lo investigado, a lo que he leído, no hay registros de que estas hermanas hayan estado enemistadas por doctrina o por las enseñanzas de los falsos maestros. Más bien, algunos estudios apuntan a que estas hermanas estaban enemistadas por rivalidad entre ellas. Entonces, aquí vemos que en la iglesia primitiva, que era la primera iglesia, estaban recibiendo la enseñanza directa de los apóstoles, ocurrían estas cosas, porque estas cosas pasan y van a pasar. El punto está en cómo nosotros las vamos a resolver. El punto está en cómo nosotros vamos a manejar este tipo de circunstancia. Y creo que hemos dicho que nosotros, hijos de Dios, cristianos verdaderos que practican la palabra, los asuntos relacionales, los problemas de este tipo, no los vamos a resolver con los conceptos que nosotros traemos del mundo. Nosotros no los vamos a resolver desde nuestras vísceras, ser viscerales. Nosotros no lo vamos a resolver desde la carne. Nosotros lo vamos a resolver por la palabra, ¿sí? Por cómo está escrito. Y ella es suficiente, no tenemos excusa, porque ella contiene toda la voluntad del Señor, cómo nosotros debemos actuar, conducirnos, comportarnos, relacionarnos, cómo nosotros debemos pensar, cómo nosotros debemos comportarnos. Allí en la palabra lo conseguimos. Ella es el manual. Diría nuestro pastor Edgar, el manual del fabricante. El manual del fabricante es la palabra del Señor. Nosotros, como creación de Dios, nos averiamos, nos dañamos por circunstancias de la vida. ¿A dónde acudimos? Al manual, para ver qué dice el manual de cómo volver a funcionar, cómo resolver este asunto de mi ser, de mi corazón, de mis pensamientos. Bueno, entonces esto era lo que estaba pasando allí. Pablo le hace un ruego directo a estas hermanas y también le pide a este líder de la congregación que ayude. Le dice, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. Y te pido a ti, compañero fiel, es decir, un colaborador de Pablo, que las ayudes, que las apoyes, que te reúnas con ellas, que te sientes, que hablen, que puedas ser un mediador, un conciliador, un pacificador, y que ellas se pongan de acuerdo en esto. Entonces el Señor le da mucho valor a esto. Cuando entre nosotros, porque Dios le está hablando a la iglesia, cuando por alguna razón nosotros tenemos una diferencia, un intercambio de palabras,
no es de Dios que eso se quede así. ¿Lo escucha? No es de Dios que eso se quede así, que eso se resuelva como vaya viniendo, sino que Dios nos manda a ponernos de acuerdo con nuestro hermano. Y que incluso al que tiene algo contra nosotros, ni siquiera si yo tengo algo contra mi hermano, sino si él tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve, ponte de acuerdo con él. Y luego vuelves y traes tu ofrenda. Miren lo valioso que es para Dios que nosotros arreglemos cuentas con nuestros hermanos, es decir, en nuestras relaciones. Es importante que nosotros evaluemos, analicemos cómo está nuestro corazón y cómo están nuestras relaciones y que no haya un autoengaño en nuestra vida. Ve, porque en ocasiones, mis hermanos, jugamos a esto. No, yo no hice nada. Ella está brava porque está brava, pero yo no hice nada. Que venga ella y que me diga y que me hable. Cuando somos cristianos, tal vez servimos y no estamos cumpliendo con la palabra del Señor. Nosotros tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Porque si tenemos a Dios, si tenemos a Cristo como nuestro Señor, Él nos ciñe. Él gobierna nuestra vida. Él nos guía. No es que yo soy controlada por mi yo. No es que yo soy controlada por mi manera de pensar, por mis pensamientos, por lo que he aprendido. No, ahora yo soy gobernada, dominada por Cristo, que es mi Señor. Y fíjense que un enemigo de la unidad y la reconciliación es el orgullo y es el ego. El orgullo y el ego son enemigos de la unidad y de la reconciliación. ¿Y saben qué? Una mala noticia. Todos tenemos orgullo y ego en nuestro corazón, porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero la buena noticia es que el Señor nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Él ha depositado en nuestro interior. Amén. Vamos a rendirle un fuerte aplauso al Señor por eso. Entonces, en este relato se refleja el valor que Dios le da a la unidad y a la necesidad de mantenerla. Definitivamente, hermanos, al ser el apóstol Pablo inspirado a escribir esta carta o esta solicitud en su carta, es decir, les ruega a las hermanas que se pongan de acuerdo y le solicita a su colaborador que ayuden en esta reconciliación, Dios nos está hablando de cómo nosotros debemos proceder, de a qué nosotros debemos darle valor en nuestra comunidad cristiana, ¿sí? Ahora que estamos unidos, es decir, tenemos una nueva condición. ¿Por qué? Porque venimos de allá, del origen, del problema. Ya nosotros no estamos sin Cristo. Nosotros estamos en Cristo, fuimos ya reconciliados y ahora ese sacrificio ha traído de nuevo la comunión con Dios y la comunión entre nosotros. Si somos cristianos, somos redimidos, hemos sido limpios del pecado por la sangre de Cristo, al creer, nuestra condición es la unidad y la comunión. ¿Se entiende? Ese es nuestro estatus en este momento, nuestro estado, porque Cristo está en mi corazón, está reinando, está en cada uno de nosotros. Entonces ahora nuestra condición es la comunión en esta comunidad como hermanos. Nuestra condición es ahora la unidad, ¿sí? ¿Cómo mantenemos
entonces esta unidad, una vez que se rompe, se interrumpe, se daña o es afectada? Porque, hermanos, nosotros tenemos la capacidad de arruinar nuestras relaciones. Tenemos la capacidad de destruir nuestras relaciones. Somos potencialmente hirientes, ¿sí o no? Y también la gente tiene potencia, capacidad para herirnos. Entonces, estas cosas no van a dejar de pasar, aunque gozamos de la nueva condición, que es que comunión y unidad, unidad y comunión. Esa es nuestra nueva, es la condición actual, porque somos redimidos por Cristo, fuimos redimidos por Cristo. Pero esos conatos de problemas entre nosotros, en nuestro hogar, en nuestras relaciones, no van a dejar de ser, no van a dejar de ocurrir, hermanos. No podemos llegar a la iglesia de Cristo con la expectativa de que todo es nubes. Aquí todo el mundo se trata de maravilla, todo el mundo trata al hermano como le gusta que lo traten, aquí no hay problema de carácter, aquí no hay problema con el ego, aquí no hay problema con el orgullo. No, hermanos. Eso es una expectativa falsa, hueca, porque aún lo perfecto no ha llegado. ¿Y qué es lo perfecto? Que cuando aparezca nuestro Rey, Él nos dará la naturaleza que glorificada. Glorificada. Nos va a dar un nuevo cuerpo. Este cuerpo, este templo mortal, este tabernáculo corrupto, se pasa, se muere, se enferma, se va. Pero Él nos va a dar un nuevo cuerpo, libre del aguijón de la muerte, que es el pecado. Pero eso es allá, cuando venga lo perfecto. Mientras tanto, nosotros tenemos que lidiar con las diferencias de pensamiento, de carácter, de palabras, de opiniones. Tenemos que lidiar con las cosas que nos hacen. La gente tiene que lidiar con las cosas que nosotros hacemos. Pero mientras más nosotros estemos en comunión con Dios, más fácil será. Porque mantener la unidad y mantener la comunión entre nosotros como piedras vivas es difícil, pero no es imposible. Es difícil, pero es posible, ¿sí? Entonces no tenemos excusa, porque ahora somos del Señor, porque ahora su Espíritu está en nosotros, porque ahora su amor ha sido depositado en mi corazón, en tu corazón, porque ahora entonces nosotros vivimos para Cristo, no vivimos para nosotros mismos, porque imagínense que nosotros viviéramos para nosotros mismos, fuéramos un caos total. Esto probablemente estaría encendido en llamas. Y miren, si nosotros que tenemos la palabra de Dios y tenemos su Espíritu, ¿verdad? Nos cuesta, o mejor dicho, lo voy a transformar. Si en mi trabajo, que es una corporación, donde de momento no reina Cristo, excepto en mi corazón y en el corazón de los compañeros que son cristianos, pero ese montón de gente inconversa hace el esfuerzo por mantener las relaciones en diplomacia y en respeto. ¿Por qué? Porque sabemos, y somos adultos, que si nosotros actuamos como queremos, como nos sentimos, entonces todas las relaciones allí van a estar rotas, van a ser puentes rotos, eso no va a fluir. Y esto de que una casa dividida será asolada o no persevera o no prospera, eso aplica aquí y en el mundo en todo. Yo le digo a mis compañeros, tenemos que estar de acuerdo, porque si no, no vamos a llegar a las metas. Tenemos que unirnos, porque si no, no vamos a cumplir las metas.
y las metas se cumplen en equipo, hermanos. ¿Ve? Entonces, si allá gente que no tiene a Cristo hace el esfuerzo por mantener las relaciones diplomáticas, sanas, se soporta la hostilidad de uno, del otro, ¿cuánto más nosotros que estamos aquí con Cristo reinando en nuestro corazón y que tenemos que tener una conducta y un corazón digna, una conducta digna de su llamamiento? Amén. Digna de Él. Es cuanto más yo tengo que procurar, incluso aquí en la iglesia, de ser pacificadora, de ser hacedora de paz, y en el lugar donde me encuentre, en mi casa, en mi trabajo, en todo lugar donde yo me encuentre, debo ser una pacificadora, ¿sí? Entonces, nos enseña la Biblia que Cristo, por medio de su sacrificio, estábamos separados, nos unió de nuevo con el Padre, nos unió a nosotros mismos, es decir, nos reconcilió. Y ahora nosotros vivimos en la unidad del Espíritu por medio de los vínculos del amor, que es el vínculo perfecto, dice la Biblia, y el vínculo de la paz. Y la palabra vínculo significa pegamento. Usted ha usado la pega loca, ¿verdad? Para pegar algo. Bueno, el vínculo del amor y de la paz funciona entre nosotros como la pega loca. Es decir, que nosotros estamos pegados. Eso es lo que significa estar unidos, pegados. La unidad y estos vínculos de amor y paz son mucho mejores que la pega loca, ¿sí? ¿Ustedes lo creen? Entonces, ahora que estamos unidos, debemos esforzarnos por mantener esa unidad. Es difícil porque el pecado nos ha hecho y nos hace mucho daño, nos separa de Dios, nos separa a nosotros mismos, vivimos a la defensiva, predispuestos, heridos, tenemos relaciones rotas. Algunos tienen más problemas en sus relaciones que otros, pero todos tenemos problemas en nuestras relaciones. A pesar de que somos cristianos, que tenemos la palabra y tenemos su espíritu. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? ¿Con base a qué voy a decidir? ¿Con base a lo que siento o con base a lo que enseña la Biblia? ¿A quién voy a honrar? ¿A mi Señor o a mi ego? ¿A mi Cristo o a mi orgullo? Es una decisión personal que cada uno toma. Y que esa decisión personal va a tener un efecto en nuestro interior. O me da paz o sigue el conflicto en mi interior. Qué triste es que nosotros tomemos la decisión de hacerle caso o de dejarnos dominar por el ego, por el orgullo. Hermano, el conflicto va a seguir en mi corazón. Ese corazón va a empeorar. Entonces el Señor nos hace un llamado a la reconciliación y nos hace servidores de esa reconciliación, porque la reconciliación es un ministerio al cual todos hemos sido llamados. Ministro significa servir, servidor, eso es lo que es un ministro. Entonces, ahora nosotros somos ministros de reconciliación, es decir, servidores de la reconciliación. Así como Cristo me reconcilió consigo mismo, hizo la paz entre Él y yo, ahora yo soy una servidora de esa reconciliación y yo ejerzo ese ministerio, ¿sí? Fíjense esto, Dios inició este ministerio de reconciliación aun cuando Él es la parte inocente en la relación distanciada. Fue Dios quien nos reconcilió consigo mismo. Nosotros no nos reconciliamos con Él. Nosotros fuimos los que transgredimos
la orden del Señor, su ley, su palabra, le desobedecimos, no hicimos nada por reparar esa relación. Él fue el que lo hizo. Y aun cuando el Señor es la parte inocente, Él es el ofendido, Él es el rechazado, Él es el que fue desobedecido, Él mismo nos reconcilió por medio del sacrificio de Cristo. ¿No es esto ejemplo para nosotros? Amén. Es ejemplo para nosotros. Es así como debemos vivir. Probablemente nosotros seamos la parte inocente de la relación rota o quebrantada, pero debemos imitar a nuestro Dios, que siendo inocente se acercó por medio de Cristo para reconciliarnos con Él. La palabra reconciliar, bueno, tengo varias cosas aquí. Significa, en algunos de sus significados son: hacer volver a alguien a la asamblea, a la unión y al acuerdo con otros. Reconciliar es hacer volver a alguien a la asamblea, a la unión y al acuerdo con otros. La palabra reconciliar también significa restauración en nuestras relaciones. También puede significar componer una diferencia. Y también significa, en una definición que yo construí, significa volver a unir aquello que por alguna razón se rompió. Volver a unir aquello que por alguna razón se rompió. Entonces, en la reconciliación también tengo otro significado por aquí. La palabra reconciliar significa, escuche esto, la palabra reconciliar significa unir o reparar todo lo que se ha quebrantado. Este tipo de sanidad va más allá que la simple ausencia del conflicto. La reconciliación se trata de transformar las relaciones quebrantadas en relaciones de confianza. La palabra reconciliación o la reconciliación se trata de transformar las relaciones quebrantadas en relaciones de confianza. Cuando una relación se rompe, probablemente la confianza también se rompió. El deseo de seguir probablemente también se rompió. Pero cuando hay reconciliación en el Señor, entonces la reconciliación puede transformar una relación quebrantada en una relación de confianza. Y en el Señor, esa nueva etapa de esa relación puede ser mucho mejor que al principio. ¿Usted lo cree? Amén. Que Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros podamos imaginar o le podamos pedir. Entonces la palabra reconciliar significa unir o reparar todo lo que se ha quebrantado. Este tipo de sanidad va más allá que la simple ausencia de conflicto. Es decir, no es que ya no hay conflicto, ya no hay guerra entre mi persona y la otra persona, sino que ahora nuestra confianza se ha restaurado, sino que ahora el amor de Dios ha abundado en nuestro corazón y ahora estamos unidos de nuevo. Cuando hay relaciones quebrantadas, ¿cómo podemos reconciliarnos? Cuando hay relaciones quebrantadas, ¿cómo podemos reconciliarnos? Ya voy a terminar. Ajá. ¿Qué hace el Hijo de Dios?
cuando hay relaciones quebrantadas? Restaurar. El Hijo de Dios viene a su palabra, ¿sí? El Hijo de Dios busca el consejo. Él es admirable consejero. Entonces, hay algunas instrucciones. Yo seleccioné 2 recomendaciones y un procedimiento. 2 recomendaciones y un procedimiento. La primera recomendación está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Anótelo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Mis hermanos, está escrito. Nosotros tenemos la profecía más certera, más verdadera, más segura, es la palabra de Dios. Usted puede buscar un consejo en otro hermano, en Google, en un psicólogo, en alguien experto, no sé, en un vecino, un amigo. Pero el consejo está aquí. El consejo está aquí y no tenemos excusa. Porque como decía ayer nuestra hermana Nailin, Dios nos dejó la palabra y está en español. ¿Verdad? No tenemos excusa, no está del otro lado del mar para yo decir, ay, no la puedo alcanzar, es demasiado lejos, me pone mi vida en riesgo, ¿verdad? Ni está allá arriba en el cielo, está aquí y está aquí en mi corazón, porque dice su palabra que el nuevo pacto significa que Él no se acuerda más de nuestros pecados y guarda su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente Él las escribe. Entonces no tenemos excusa. Dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Si tenemos que ser benignos unos con otros es porque existe la posibilidad de ser maliciosos. ¿Sí o no? Si debemos ser misericordiosos es porque sí existe la posibilidad de no ser misericordiosos, de juzgar. Existe la posibilidad de que nosotros juzguemos, de que nosotros rechacemos a aquel que falla, que tiene defectos, que no me gusta cómo habla, no me gusta cómo se comporta, no me gusta cómo es, o lo que hizo es imperdonable. ¿Ve? Entonces, si dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, significa que van a haber cosas que vamos a tener que perdonar. Esas cosas no van a dejar de ser, se van a acabar cuando venga el Señor. Mientras que el Señor venga, las vamos a vivir. Pero ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a manejar? Es tu decisión. Eres un hijo de Dios, estás redimido por su sangre, has sido perdonado. ¿Qué vas a hacer con ese amor? La otra palabra está en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Anótelo. Porque cuando usted necesita un consejo por una relación que se rompió, no sabe qué hacer, venga aquí a la palabra. Venga a estos textos. Piensa en Evodia y en Síntique. Piensa en la instrucción que el apóstol le dio a los líderes de la iglesia, al líder de la iglesia, para que ayudara a estas hermanas. Probablemente no tenían la capacidad para reconciliarse, para ponerse de acuerdo. Pero el apóstol le pidió al hombre de Dios que las ayudara. Eso es de Dios. Eso es de Dios. ¿Cuánto no pasa en nosotros?
¿Cuánto nos pasa en nuestra vida? ¿Cuánto nos pasa aquí? Servidores de Cristo, de Casa de Paz. ¿Cuánto nos pasa en la cocina? ¿Cuánto nos pasa detrás de esa puerta? Pasa mucho. Y tenemos que ser sinceros y reconocerlo. Porque esta es la verdad. Esta es la verdad. No podemos, ni debemos, ni es correcto tapar la verdad. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que estos problemas siguen vigentes desde la primera iglesia, porque tenemos un corazón caído, porque tenemos un corazón orgulloso, porque tenemos un corazón soberbio. Pero esto es a lo que Dios le da valor, que nosotros como siervos tuyos vivamos con una conducta digna de ese llamado, ministros de reconciliación. Dijiste lo que sentiste, tiraste la puerta, fuiste visceral, devuélvete. Te puedes devolver minutos después, tal vez al siguiente día. Hermano, perdóname, fui grosero contigo, perdóname, me dejé llevar por las pasiones, pero yo te amo. Y procura no volverlo a hacer. Y procura que no se convierta en vicio, que no se convierta en un mal hábito que deshonra al Señor. Porque allí está la cruz que nos une al Señor. Allí está la cruz. No para que nosotros volvamos a caer en lo mismo, en la misma inmundicia. Cánsate de eso. Cánsate de tener relaciones rotas a tu alrededor. Cánsate de llamarte cristiano, de llamarte hijos y de que hijo de Dios, y que cuando revises resulta que no lo eres, porque no estás cumpliendo con tu llamado a ser ministro de reconciliación. Tenemos que volver. Tenemos que hacer que esos vínculos de amor, que es el vínculo perfecto y el vínculo de paz, se fortalezcan en nosotros. Y que esos dos vínculos, que son más eficaces que una pega loca, nos una y mantengamos la comunión en medio de la diversidad, en medio de las diferencias. Dice Colosenses 3:13, no se enojen unos con otros. No se enojen unos con otros. Más bien, perdónense unos a otros. Creemos que esto es un libro de historias. Creemos que esto es cualquier autor. No, es el Señor el autor. Y muchas veces menospreciamos y ponemos en poco la instrucción bíblica. Y es lo que el Señor está diciendo. Yo, el Señor, cuando nosotros leímos en Números, de dónde provino la regla de oro, cada mandamiento decía, no hurtarás, yo el Señor. No fornicarás, yo el Señor. Lo está diciendo el Señor. No se enojen unos con otros, más bien, perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo así como también el Señor los perdonó a ustedes. Amén. Y estas son las dos instrucciones, que son lo mismo: tolerarse y perdonarse. Es la instrucción del Señor. Otra vez, hermana, vas a hablar de tolerarse y de soportarse. Hermano, lo necesitamos hasta que Cristo venga. Todos los días, cada vez que nos reunamos, tenemos que hablar de perdonar, tolerar y soportar, para que cuando Cristo venga de manera repentina, nos halle haciendo así. Nos encuentre ejerciendo el ministerio para el cual fuimos llamados, el de la reconciliación, el de volver a unir a la gente. Y si nosotros
tenemos ese ministerio, tenemos que empezar por nosotros, por nuestras relaciones. Y el procedimiento es este. Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad cristiana, a la iglesia, entonces habrás de considerar como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma a tu hermano. Podemos ponernos de pie. Aquí la palabra no está diciendo que si tu hermano te hace algo malo, tú corras a contarle a alguien más lo que tu hermano te hizo o te dijo. Aquí la palabra no está diciendo que si tu hermano te hizo algo malo, ve con el líder del ministerio donde sirves y acusa a tu hermano y díselo. No. El primer paso de este procedimiento es hablar con tu hermano y tener los pantalones, las agallas para sentarnos con ese hermano que nos hizo algo malo y hablar con él. Y hablar ¿cómo? Con misericordia. Tratarlo a él como Dios me ha tratado a mí. Lo mismo ocurre en tu hogar, porque aquí Dios, esto es una casa de purificación. Aquí Dios nos está enseñando cómo tratar estas cosas. Si tienes alguna situación con tu cónyuge, si tienes alguna situación con tus hijos, si tienes alguna situación con tus padres, llámalo, habla primero con él, ten los pantalones y enfrenta esa situación. Y si tienes algo de qué hacerte responsable, apartemos el orgullo y hagámoslo. Hermano, hijo, hija, papá, mamá, me equivoqué, te herí, te fuiste herido, te ofendí, hice algo que te quebrantó, que te hizo enojar, perdóname, aquí estoy. En la iglesia, este procedimiento es para la iglesia. Si no ganaste a tu hermano, si no te oyó, entonces tú vas y buscas al líder o a otro hermano de buen testimonio, maduro en la fe, en la palabra, y habla con el hermano. ¿Sí? Y ojalá que no sea necesario ese segundo paso, ni el tercero. Porque si luego de hablar con él no se ganó al hermano, siguió enojado, siguió distanciado, viene el segundo paso, que es buscar a una persona, a 2 o a 3. Si en ese paso no hubo reconciliación, entonces yo lo anuncio a las autoridades de la iglesia. Pero la gracia del Señor, sí, nosotros somos verdaderos cristianos aquí en esta comunidad cristiana y estamos en ese triángulo. Si yo tengo un problema con mi hermano, supongamos José Ortiz, se supone que él y yo somos hijos de Dios, que buscamos al Señor, que tenemos comunión. Si estamos cerca de Dios, el segundo paso no va a ser necesario, mucho menos el tercero, porque hemos doblegado nuestro orgullo. Amén. Entonces cerremos nuestros ojos y miremos la cruz. Miremos el sacrificio de Jesús.
Miremos todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió para reconciliarnos consigo. No es una historia, no es un cuento bonito. La cruz, la cruz, la cruz, en la cruz hubo agonía. En la cruz hubo dolor. En la cruz hubo tormento. En la cruz hubo sufrimiento. Para que hoy nosotros estemos aquí, se pagó ese alto precio para que hoy nosotros tengamos esta comunión con Dios. Y entre nosotros hagamos que valga la pena. Démosle el valor. No hay nada en este mundo, no hay nada en mi vida que valga más que el sacrificio de Jesús en la cruz. Y muchas veces menospreciamos ese sacrificio por una ira pasajera. Muchas veces menospreciamos ese sacrificio por una decisión de enemistarme con el hermano, con mi hijo, con mi padre, con mi madre, porque no puedo perdonar lo que me dijo o no puedo perdonar lo que hizo. Cuando la cruz grita, yo te perdoné, yo tomé tu lugar, yo tomé tus pecados. Y Él era inocente, sin mancha. Como nos muestra esa historia de la mujer adúltera, que en estos días escuchamos esa palabra. Jesús podía tirar la piedra, porque Él sí no tenía pecado. La mujer quedó solo con el que podía tirar la piedra, pero Él no la juzgó ni la condenó. La defendió, la perdonó y la salvó. Y le dijo, vete, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Se han ido, no están, ni yo te condeno. Vete, pero no peques más. Vete, pero no peques más. Entonces, mi hermano, levanta tus manos y ora al Señor. ¿Tienes incapacidad para reconciliarte? ¿Tienes incapacidad para perdonar? ¿Tienes incapacidad para mantener la unidad? ¿Tienes incapacidad para tolerar, para soportar? Pide a Dios en esta noche que te llene más de su espíritu. Pide a Dios en esta noche que te ayude a profundizar en tu comunión con Él, para que le conozcas más y entonces puedas ser competente para hacer todas estas cosas. ¿Cuáles? Soportar, tolerar, perdonar, reconciliarte y ejercer el ministerio de la reconciliación. Levanta tus manos y ora al Señor. Ora, hermano. Ora, mi hermano. Ora. Piensa en tu Paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios. Suya es la venganza, está escrito. No paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios.
suya es la venganza, está escrito. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. No paguen a nadie mal por mal, no tomen venganza, hermanos míos. Dejen el castigo en las manos de Dios, suya es la venganza, está escrito. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. 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 Así, hermanos, sigue en comunión con el Señor. Sigue orando. Sigue bendiciendo su nombre. Él está aquí. Voy a abrirles mi corazón. Hace unas semanas atrás, mi padre, con el que no crecí, vino de viaje, no está aquí en el país, y yo lo llené de regalos cuando vino. Y en mi corazón surgían pensamientos. Me sentía muy mal, decía, ¿por qué me siento así? Porque recordaba que crecí sin él. Porque recordaba que no procuró de pequeña estar conmigo, enseñarme las cosas que a mis hermanos sí les enseñó. Y mi corazón se estaba llenando de tristeza y hasta de indiferencia, y tuve malos pensamientos. Y me dije, ¿por qué está cosechando lo que no sembró? Está cosechando lo que no sembró en mí. Pero la palabra me redarguyó. Pero el Señor vino a mí y tengo que practicar la palabra. Le decía al Señor, Señor, ayúdame. ¿Por qué mi corazón está así? No quiero sentirme de esta manera. Quiero sanar mi corazón. Descubro que mi corazón aún está herido y está resentido por aquellas cosas que mi padre no hizo conmigo. Y entonces pasaron los días y yo hacía cosas buenas por el deber, por cumplir con el Señor, por obedecer, pero no me sentía así. Así que decidí desde el principio no dejarme llevar por lo que siento, sino por lo que debo hacer primero, en primer lugar como hija de Dios, y en segundo lugar como hija biológica de ese hombre que me dio el ser, que me dio la vida. Entonces la palabra del Señor, preparándome para esta temporada, para estos temas, empezó a obrar en mí, mi corazón empezó a llenarse de la palabra y empecé a mirar con compasión a mi Padre.
con compasión y con misericordia. Y el amor del Señor se empezó a derramar en mi corazón. Y le di gracias al Señor por el Padre que me dio. Y aún más, su esposa, que hace algunos años atrás agredió a mi madre. Estos días mi corazón ha brotado de gratitud por ella. Y le digo al Señor: Señor, gracias, porque le has dado una compañera a mi padre. Gracias porque a pesar de todo lo que ella ha sufrido, que la ha resentido y la ha distanciado, ella acompaña a mi padre. Está un 90% ciega y mi papá también tiene problemas de visión. Y hoy tuvieron que viajar a otra provincia juntos con sus nietos. Y yo le agradezco a Dios porque mi papá tiene a esa compañera que lo cuida, que lo ama con un amor humano, pero yo confío en que ellos recibirán la gracia del Señor, que es la salvación. Y yo confío en que Dios cada día más acercará nuestros corazones. Y así está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Bendita sea su palabra. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Amén, mis hermanos. Y en esa misma actitud de oración y de reverencia, vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, y para que el Señor nos lleve con bien a nuestros hogares. Oh Jesús, escrito está, oh Padre, que traigamos, oh Dios, ofrenda en acción de gracias delante de ti. También está escrito, como se ha mencionado anteriormente, si tú quieres presentar tu ofrenda, si tú quieres traer tu ofrenda a Dios, pero recuerdas que un hermano tiene algo contra ti, espera un momento, no presentes aún tu ofrenda, sino ve, reconcíliate primero con tu hermano y luego estarás listo para que Dios acepte tu ofrenda con olor fragante. Oh Señor, queremos rogarte para que así sea. Queremos rogarte que las ofrendas que presentamos delante de ti lleguen con olor fragante. Para que eso sea posible, oh Dios, te necesitamos para buscar la reconciliación, el perdón y la unidad, los hermanos unos con otros. Oh Jesús, también te queremos pedir que nos lleves en paz y en bendición a nuestras casas. Que no seamos oidores olvidadizos, que simplemente recuerdan que estuvo bonita la palabra. No, Señor, no queremos solo recordar que estuvo bonita, no queremos solo decir que estuvo buena, queremos recordar el contenido y vivirlo. Señor, llévanos con bendición. Oh Dios, recibe las ofrendas con olor fragante y que podamos salir de estas puertas y ser
pacificadores y reconciliadores en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, iglesia. Estamos despedidos.